Entonces es una cosa de locos. Pero bueno, esperemos que en esta sesión podamos liberarnos, soltar tensiones y sobre todo aprender y divertirnos. Así que ahora voy a compartir mi pantalla y vamos con la clase. Listo, lo primero que quiero comenzar con esta clase es dejarles esta frase. Los datos llegan de las empresas a una velocidad y volumen extraordinarios. Desde conjuntos de datos pequeños hasta manejables, hasta Big Data, que se registran cada vez en un consumidor compra productos o les gusta publicaciones y redes sociales. Esta información ofrece una variedad de oportunidades a los gerentes, ¿no? Y a cualquier persona, en realidad. Vivimos en un mundo donde la data se respira. Parece increíble, pero realmente es exponencial, ¿no? Tenemos data estructurada, la típica data en tablas, por ejemplo, y la data no estructurada, que puede ser fotos, comentarios, audios, ¿no? ¿No les ha pasado? Y por favor, póngame sí en el chat, que de la nada ni siquiera lo escriben, ¿ah? Ni siquiera lo conversan con sus amigos, sino solamente están pensando y dicen, me gustaría comprar, no sé, un scooter eléctrico, tal vez, y de la nada comienza scooter eléctrico por Instagram, scooter eléctrico por Facebook, de la nada estás así, te asustas, ¿no? Te dices, ¿qué está pasando? Me están espiando, me están chuponeando la línea. Agarras tus 3 celulares prepago y los pones ahí en el baño y cierras la puerta y dices, acá me están espiando. Pero no funciona tanto así. Es extraordinario cómo la data nos habla. Y justamente muchas empresas y compañías aprovechan eso. Hay tanta información que comienzan a hacer regresiones sobre esa data y pueden hacer predicciones a tal manera que saben más de nosotros mismos que nosotros mismos en un futuro. Es increíble. Entonces, siempre tenemos que estar a la par de todas esas tecnologías. La data hoy en día no es una opción. ¿Y qué vamos a ver en el journey de este módulo? Por ejemplo, tenemos 6 puntos importantes. El primero van a ser indicadores para tomar decisiones. Por ejemplo, uno de ellos es el CLTV, que es el Customer Lifetime Value, ¿no? Saber, por ejemplo, cuánto nos cuesta un cliente, cuánto nos va a aportar. Todo ese tipo de cositas son las que vamos a aprender desde el inicio. Pricing Strategy y elasticidad. Por ejemplo, ¿qué tanto podemos mover los precios para provocar un impacto en la demanda o también en la oferta? Data cuantitativa y cualitativa. ¿Cuáles son las variables que debemos tomar en consideración para poder hacer análisis correctos? Regresiones, tanto parte 1 y parte 2. Las regresiones es un mundo espectacular que prácticamente nos permite analizar nuestra data de forma histórica y complementarla con otras variables para al final predecir. Y por último, modelos de decisión y optimización. Es un mundo, es un abanico de aplicaciones de este módulo que nos van a ayudar a estar mucho más a la par con la data y tomar decisiones, que es lo más importante de todo. Antes de comenzar ya la clase per se, quiero darles un consejito. Esa clase es súper dinámica. Entonces, no solamente la hago yo, me gusta decir que esta clase la hacemos todos. Es de ustedes para ustedes. Entonces, tengan a la mano, si pueden, por favor, sus celulares, porque vamos a interactuar mucho con ello. Si pueden, también lápiz y papel, si son old school como yo. O también pueden tener, por ejemplo, tal vez un Excel o alguna tabla de datos que puedan utilizar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del módulo? Lo primero que vamos a entender es el problema. Muchas veces, y es el mindset de consultoría, muchas veces agarramos y comenzamos a bajarnos un montón de información, ¿no? Así a descargar, estamos como 4 o 5 horas en el asiento descargando información y luego decimos, ya, pero ¿qué tengo que hacer? ¿O qué problema tengo que resolver? Siempre comenzamos por el problema, por la pregunta. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño caso entre crímenes y camas hospitalarias. Les cuento la anécdota. Decía que había un montón de camas y las camas hospitalarias iban aumentando, pero a la vez se dieron cuenta que también el crimen aumentaba a la par. Entonces alguien agarró y dijo, hay un problema con el crimen y hay una relación entre las camas hospitalarias, ¿no? Porque uno aumenta, el otro aumenta, tienen que tener relación de todas maneras. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues hay que reducir las camas hospitalarias. Y no, que 2 variables, en este caso una cama hospitalaria y el crimen, que son 2 variables, pueden estar relacionadas matemáticamente hablando, no significa que estén realmente relacionados o tengan causalidad. Hay un concepto muy interesante, y lo vamos a aprender hoy, entre lo que es correlación y causalidad. Básicamente, para adelantarme un poquito, la correlación es la dependencia entre 2 variables. Si una sube, ¿qué tanto sube la otra? Si una baja, ¿qué tanto baja la otra? Si una sube, la otra baja.
Entonces, puede haber una relación muy fuerte o una relación débil, pero no significa causalidad. ¿Qué quiere decir? Que una ocasiona acción en la otra. Por ejemplo, las exportaciones de café explican el default de las empresas. ¿Qué significa default? Bueno, simplemente en términos coloquiales, cuando una empresa no puede pagar algo, y lo dice bonito, default, bueno, en realidad es simplemente no tengo plata. Pero recuerden, en inglés nos pagan más. Así que esta frase de acá no tiene sentido, porque no hay una explicación lógica correlacionada para explicar por qué el default y las exportaciones de café. Entonces siempre es importante entender el problema en nuestros casos. Y una vez que entendemos el problema, el contexto, comenzamos a aplicar el análisis y estrategia de data. Y algunas cosas que hay que tener en cuenta para Data Analytics que nos pueden ayudar. Por ejemplo, una es hacer mejores predicciones o, mejor dicho, entender y estimar la incertidumbre de nuestros modelos. Otro es, por ejemplo, determinar las causas más relevantes o de eventos particulares. Y acá, por ejemplo, tenemos el típico y famoso 5 whys o 5 porqués. Y esto es básicamente si tú quieres determinar una razón en particular de un problema o tratar de llegar a una solución, establecer los 5 porqués. Te preguntas por qué, 5 veces y esa razón te va a ayudar a encauzar la razón raíz que genera ese problema. Y siempre apalancado de data. Y por último, también nos permite, pensando en Data Analytics, aislar variables para que realmente podamos identificar las necesidades y dolores de nuestros consumidores. Acá quiero hacer una pausa porque hoy en día lo más importante es nuestro usuario. Tener esta filosofía de user-centric no saben el cambio que puede generar. Siempre estuvimos acostumbrados de cierta manera a desarrollar soluciones para los problemas y siempre pensando en el qué, pero no es así. Cuando buscamos el porqué de nuestros usuarios, es ahí donde creamos productos de valor. Y cuando lo combinas realmente con data, no saben el impacto positivo que podemos generar. Ahora, dejarles una frase más de Harvard Business Review. Los datos brindan insights sobre los factores que afectan una industria o mercado y pueden informar las decisiones sobre cualquier cosa, desde el desarrollo de nuevos productos hasta la evaluación de procesos de contratación. Es decir, no solamente dentro de nuestro análisis de data vamos a encontrar cosas puntuales, por ejemplo, la venta, cuánto ha aumentado, cuánto ha disminuido, ¿por qué? No, sirve para todo. Establecer variables que nos permita hasta inclusive determinar un proceso de contratación, espectacular. Lo más importante son los insights, los hallazgos que vamos obteniendo en función a nuestra data. Y expectativas de este módulo. Por ejemplo, ¿qué no vamos a ver? Por ejemplo, R o Python, que son lenguajes o software de programación, de iteración de modelos algorítmicos, que nos permite desarrollar todo tipo de modelos. En realidad, no vamos a aprender eso. Todo lo vamos a hacer en Excel. Excel es una herramienta hermosa que nos permite dibujar desde cuadraditos con la herramienta de pintar hasta hacer análisis bastante profundos estadísticos y macros, por ejemplo. No vamos a ver todo de Machine Learning, vamos a ver una partecita para adelantarles un poquito. En realidad, Machine Learning es algo hermoso para determinar patrones y encontrar respuestas en función a mucha data, ¿no? Y, por ejemplo, posiblemente han escuchado Deep Learning y eso es simplemente replicar las conexiones neuronales para comenzar a aprender y generar. Entonces, vamos a aprender una partecita de Machine Learning, pero no todo. No vamos a ver experimentos. Por ejemplo, A/B testing, ¿no? No lo vamos a ver. No vamos a también aprender detrás de cámara de las fórmulas o funciones matemáticas. La idea es que esas clases, con la teoría que obtengamos, sea súper aplicable a nuestro trabajo, a nuestro proceder diario. Acá vamos a tenerle un poco de fe a las fórmulas y procedimientos que vamos a enseñarles y lo más importante es la aplicación de las mismas. Ahora, entrando al mundo de Data Analytics, ya hay, por así decirlo, un framework, ¿no? O procedimientos en el cual vas estipulando ciertos pasos, pero se agrupan básicamente en 3. 1, levantamiento de información. Y acá es como puedas. Por ejemplo, desde pedirle data a un amigo o una amiga, desde tú misma bajarte una base de datos, hacer encuestas, hacer focus group, todo eso es levantamiento de información. ¿Quién me puede decir otro tipo acá en el chat, otro tipo de levantamiento de información? ¿Qué se les ocurre?
que no parecería tan usual. User research, perfecto. Observar, scrapping, me encanta. Ahí, ¿no? Así metiéndose con código todas las páginas de los e-commerce. Nielsen, consultora, perfecto. Haciendo shadowing, no diciendo nada y viendo, por ejemplo, cuál es el comportamiento de nuestros usuarios. Todo eso es cómo levantamos nuestra información. Y una vez que lo hacemos, la parte central ahora es cómo la analizamos. Y acá tenemos muchas herramientas para hacerlo. Algo importantísimo es, al momento de analizar nuestra data, nuestra información, es ir iterándola, ir pivoteando, como se dice, con usuarios como key users, porque nos van a ayudar a dar feedback y van a ayudarnos a tener un mejor camino. Y por último, la comunicación de esos insights, de esos hallazgos. Recuerden que al final, no importa cuántas horas hemos pasado detrás del Excel o cuántas horas hemos pasado investigando, tenemos pocos minutos para comunicar esos hallazgos y tienen que ser impresionantes e impactantes. Y vamos a aprender, por ejemplo, análisis predictivo, dentro de la parte de análisis de información, análisis predictivo, correlación versus causalidad, significancia estadística, ¿nuestros resultados realmente son significativos o no? Machine learning, etc. Y acá quiero dejarles una frase de Thomas: nunca cometas el error de asumir que los resultados hablarán por sí solos. A veces ponemos datos en nuestras presentaciones, 2% de crecimiento, 3% de caída, por ejemplo. Lo importante es contar la historia. Los datos son el cimiento para poder causar esta transformación en nuestra audiencia para generar este cambio, ¿no? Y vamos a tener una pequeña actividad ahora para ver qué tan data-driven somos. La pregunta es, ¿eres un data-driven? Vamos a enterarnos en este momento. Acá, algunas reglas del juego. Primero, yo les voy a recomendar, y es por eso que les dije al inicio, tengan su celular a la mano, porque vamos a escanear este código QR o también pueden ingresar desde su celular a menti.com y colocar el código 39461623 o más fácil, escaneamos el código. Y nos van a aparecer 14 preguntas. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tanto sabes acerca de Machine Learning? Si no sabes nada, lo dejas en 0. Si sabes un poquito, más o menos, le pones 1. Y si sabes bastante, así, irregular, le ponemos 2. Vamos a hacer este quiz y lo importante es que nos va a salir qué tanto sabemos como equipo sobre Data Driven. Ahora, lleven sus resultados de forma individual. ¿Por qué? Porque vamos a tener un resultado de forma global. Entonces pueden compararse, yo estoy en un 1. Pero toda la gente está en un 2. Me falta algo. O puede ser que estamos 1 todos y tú estés en 2. Y dices, yo soy un capo y soy una capa. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a escanear el código y comenzar a jugar. Listo, vamos a ver. Ya comenzamos a responder las preguntas. Por supuesto, voy a poner el código nuevamente. Ahí está, para que lo podamos escanear o ingresar. Listo. Vamos a ver cómo se comporta un poco nuestros resultados. A ver. Esta herramienta es buenaza, Mentimeter. Es súper buena para comenzar a ver datos en vivo. Por ejemplo, en la primera sección de preguntas estamos en 1.4 de promedio. Voy a darle unos 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. De seguro la mayoría ya terminó de trabajar las 14 preguntas. Vamos a ver la siguiente. Y acá estamos en 1.4. Listo, entonces, básicamente, nuestro promedio de clase es 19.6 por las 14 preguntas. Ahora, ¿qué significa este 19.6? Vamos a averiguarlo. Ahí está.
Este 19.6 que hemos obtenido en promedio con la clase, quiere decir que en verdad esta clase es data driven. Tenemos conocimientos de data driven, ¿no? Si hubiéramos sacado 13 o menos, quiere decir que todavía nos falta escalar un poquito más de cosas. Ahora, ojo, que lo más fuerte es 28, ¿no? Entonces, todavía, si bien es cierto, hemos sacado un 19, estábamos en el cuartil superior, por así decirlo, todavía hay oportunidades de mejora. Si, por ejemplo, sacase 13 puntos o menos, la recomendación es que veas en cuál de ellos tuviste menos para que vayas enfocándote en eso, ¿no? Lo importante es mejorar lo que todavía se puede mejorar y luego, una vez que hemos perfeccionado eso, arrancamos con nuevas habilidades. Si hemos sacado 14 puntos o más, seguimos la misma lógica, pero, por ejemplo, podrías tener 1 o 2 skills para seguir aprendiendo, ¿no? Y la recomendación es que este tipo de test lo hagamos 2 veces por año, por ejemplo, para saber cómo hemos evolucionado. Ahora vamos a hacer una foto grupal. ¿Qué les parece? Voy a dejar de compartir. Acá les pido, por favor, que todos pongan su cámara. Y perdón si los he sacado de su cama, perdón si todavía seguimos en pijama. Lo importante es que, por ejemplo, de cintura para arriba, todo perfecto. Entonces, vamos a tener una foto así. Y lo que hacemos con estas fotos, las imprimimos en hojas A1, ¿ya? Así de grandazo, y luego jugamos ¿dónde está Wally? Elegimos a uno de ustedes y entre nosotros en colectivo comenzamos a jugar. Así nos divertimos. Entonces, ahora nos vamos arreglando por ahí. Yo que soy modelo de shampoo, ahí está. Ahora sí, vamos a tener una foto sonriendo. 3, 2, 1, ya. Listo. ¿Qué tal, Muri? ¿Qué tal, Majito? ¿Qué tal salieron las fotos? Súper. Buenaza. ¿Qué les parece una foto más ya con cara de alocada? Así. 3, 2, 1. A ver, un ratito más, que somos un montón. Mantengan, por favor, la pose. Que Trabajemos somos, esos nervios faciales, esos músculos. somos un montón. A ver. Listo, ya estamos. Muchísimas gracias. Buenísimo, excelente. Hasta acá, alguna consulta, alguna pregunta de lo que hemos visto. Hemos visto un poquito de, por ejemplo, lo más importante, comenzar siempre por la pregunta. Hemos visto, por ejemplo, que entre las etapas es levantamiento de información, el análisis y luego viene la parte de compartir. Entonces, son 3 pasos simples, pero ese mindset tenemos que ir trabajándolo, ¿no? Ahora, vamos a ver ya un poquito más en términos de la clase per se. Primero, vamos a aprender acerca de distribuciones. ¿Alguien me puede contar en el chat para ustedes qué es una distribución? No quiero la definición formal del libro de estadística de 1954 Baldor. No, quiero así para ustedes. ¿Qué es una distribución? ¿Qué tal? ¿Qué les suena una distribución? Coméntenme en el chat. Una adición. Sí, va por ahí. Perfecto, repartir, probabilidades, cómo se están comportando los datos, rango de datos, organización. Perfecto, a mí me gusta lanzar mucho esas preguntas porque si nos damos cuenta cuando comenzamos a leer el chat, de cierta manera todas estas definiciones que nosotros damos, ¿no? Realmente componen la definición total. Y efectivamente, una distribución en realidad es agarrar todos nuestros datos y ver cómo se comportan y cuál es el grado de ocurrencia de ese comportamiento. ¿Y qué es una función de una distribución? Fácil, es una función matemática que te da la probabilidad de ocurrencia de estos valores y de una variable. Esta función tiene la peculiaridad que al ser evaluada por todos los posibles valores, puede tomar el resultado de 1 o 100%, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una variable que puede tomar valores entre 1 y 10, ¿no? Por ejemplo, así lanzamos nuestro dado de 10 caras. No es posible, pero imaginemos en este mundo nuestro decaedro. Y sale 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces vamos a comenzar a ver el grado de ocurrencia de ese valor.
Si eso comenzamos a llevarlo dentro de una tabla, por ejemplo, vamos a ver que los datos se comportan de cierta manera. Entonces, al final vamos a ver la probabilidad de ocurrencia y todo eso debe sumarme 100%. Les voy a comentar un poco más en español. Visualmente, la distribución nos muestra qué tan concentrada está nuestra data. ¿Ya? Acá les quiero poner un ejemplo, que es este tema de concentración, y vamos a ver la parte de la distribución normal. ¿Ya? Generalmente, los datos se ponen en una distribución normal. La vida tiende a lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un grupo, si todos agarramos y encuestamos, no sé, pues, 100.000 personas, las respuestas de esas 100.000 van a tender hasta cierto valor, pero siempre va a haber atípicos. Entonces, los atípicos se ven a los extremos de la cola, pero siempre nos dirigimos a lo normal. Entonces, a veces sucede que comenzamos a tener muchos atípicos, o por ejemplo, nuestra distribución se ve un poquito afectada. Y acá quiero hacerles una pregunta, ¿ya? ¿Cómo se lee esto mejor? Imaginen que acá comenta Kiara los outliers. Perfecto, los outliers que suelen estar en los extremos. Entonces, siempre en una distribución vamos a encontrar los outliers y la parte del valor central. Entonces, vamos a ver. Y acá quiero ver lo del promedio, ¿no? Porque muchas veces lo que estamos tentados a hacer siempre es el promedio. Y acá les tengo una definición. Generalmente cuando trabajamos con ventas, por ejemplo, quiero ver la venta mensual de todos estos clientes. Quiero ver los resultados de esta encuesta, por ejemplo. Y, a ver, ¿qué tanto salió? Del 1 al 5 calificación. Ya el promedio salió 4.5. ¿Es lo correcto siempre usar el promedio? Las ventas, tenemos ventas de 100 soles, de 200 soles, 500 soles. Sácale el promedio de esos clientes. ¿Es siempre correcto? Acá tengo una definición que dice, el promedio es el valor que obtiene al sumar todos los posibles valores que tiene una variable multiplicados por sus respectivos pesos o probabilidad de ocurrencia. ¿Han escuchado alguna vez antes esta definición? Porque generalmente la definición del promedio, como lo tenemos arraigado en nuestro sistema, es sumas todo y divides entre las cantidades, ¿correcto? Esta de acá es una definición un poquito más elaborada. ¿Están de acuerdo? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿La han escuchado antes? Por favor, bombardeen el chat. Esa es de ponderación. Ponderación, ponderado. Perfecto. Al final, todo nace del promedio ponderado, porque el promedio simple es cuando todo vale 100%. Acá quiero darles un ejemplo un poquito más exceliano, como me gusta llamarlo. Vamos a trabajarlo así. Imaginen que tenemos los siguientes datos. Y luego tengo así. Tac, 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 tac. Entonces, acá tengo 2 y acá tengo 3. Son nuestros valores. Entonces, lo que usualmente hacemos, por ejemplo, es una fórmula de Excel, es sumar todo y luego sacar el promedio. El Excel también me bota solito el promedio, ¿no? Simplemente sumar los valores y ya está. Pero esta definición corresponde a algo más. Por ejemplo, ¿qué valores tengo? 2 y 3. ¿Cuál es la cuenta de estos valores? Bueno, de 2 tengo 8 valores y de 3 tengo 5 valores. Entonces, al final, lo que voy a tener es una distribución de esta frecuencia. ¿Y qué pasa si yo multiplico ese peso o esa frecuencia, por así decirlo, el valor de ese peso o esa frecuencia, por los valores que he tenido? ¿Se han dado cuenta cómo de esto realmente pasamos a esto? Y en realidad es al revés. Entonces, esta definición que dice es la suma por la multiplicación de los pesos, es exactamente esto de acá y esto de acá. Es exactamente lo mismo. Y cuando hacemos un promedio simple, en realidad es lo mismo, solo que ya no existe este valor, sino esto es igual a 1, o que vendría a ser 100%. Entonces, es algo interesante y vemos cómo funciona la distribución. Acá tenemos una distribución de valores, de 2 a 3 valores, y su frecuencia. Entonces, de ese resultado podemos analizar cosas muy particulares. Ahora, vamos a encontrar el percentil. ¿Han escuchado de la medida percentil alguna vez? ¿Me pueden, por favor, poner en el chat? Sí, no.
Tengo sí, 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 acá estoy haciendo mi encuesta mental. No hace UF, yo lo vi en quinto de secundaria. No, me salté esa clase. Sí, pero no sé cómo hacerlo. Perfecto. Yo les voy a poner un ejemplo mío, propio, personal, y cómo se entiende el percentil. Yo cuando estaba más o menos en quinto de primaria, ¿ya? Yo estaba entre el 5% más alto de mi promoción. Mi promoción es más o menos unas 160 personas, éramos un montón. Y estaba en el 5%, ¿ya? Es decir, le ganaba a un montón de personas. No sé qué pasó, no sé qué comieron mis amigos, no sé si están al costado de una planta nuclear, pero pasaron 2 años y comenzaron a crecer un montón y yo comencé a quedarme en mi tamaño. Para esto, no crean que soy bajito, mido 1,75 m, pero ellos comenzaron a crecer un montón. Entonces, en términos de percentiles, antes, si tú agarrabas a todos de menor a mayor, yo estaba antes por acá, es decir, yo estaba en el percentil 80, yo era más alto que el 80% de las personas, y pasó el tiempo y luego comencé a estar por acá, en el percentil 65, por así decirlo. Entonces, acá vemos cómo nuestra data, si bien es cierto, son las mismas personas, nuestra data puede ir jugando en el tiempo. El percentil es una medida de ubicación. Básicamente lo que nos dice es, pongamos todos tus datos de menor a mayor y ahora el dato que tú quieres, ¿dónde está ubicado? Entonces, es una super medida para saber exactamente cómo se compone nuestra data. Voy a darles un ejemplo práctico. Por ejemplo, grupo de clientes. Imaginemos que tenemos, no sé, 50.000 clientes. ¿Todos los clientes nos compran igual? No, para nada. Tenemos clientes, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, pero tenemos clientes que nos compran 1.000 soles, otros 1.500, otros 2.000, pero hay clientes que nos compran 3.000, 4.000. Entonces, si yo quisiera hacer promociones estratégicas para estos clientes, no podría decirles, ok, ¿cuánto es el promedio? No, no, 1.000, 3.000 soles. Perfecto, ese es el promedio. Si tú me superas 3.000 soles, yo te doy 1% más de bonificación. ¿Qué creen que puede pasar si yo hago ese tipo de análisis? ¿Qué creen que puede? Méteme en el chat. ¿Qué podría pasar? Digo, ok, tengo clientes de todo tipo, pero el promedio es 3.000 y le voy a dar una bonificación de 1% a los que me superen los 3.000 soles. Aumenta el promedio de ventas, no satisfaces a nadie. ¿Qué más tenemos? Los beneficios pueden ser grupos muy pequeños. Muy bien, excelente. Sería atractivo para algunos, correcto, ¿no? Lo que puede pasar es que, dependiendo si la valla es muy alta o muy bajita, si yo agarro y comienzo solamente a apalancarme del promedio bajo este ejercicio, podría ser que mi promedio sea muy bajo y agarre y comience a premiar a todo el mundo y me quedo sin presupuesto. Ellos felices, pero yo en quiebra. O podría pasar lo contrario, ¿no? Que el promedio sea muy alto, pero tenga muchos clientes que estén por debajo de ese promedio y que para alcanzar ese promedio van a costarle un montón y posiblemente no lo logren. Entonces voy a tener mucha gente satisfecha. Los percentiles me ayudan a saber cómo está ubicada mi data. Entonces yo podría tener algo como el 10% de mis clientes me compra aproximadamente 500 soles. El 20% me compra 800. El 30% me compra 1.200. Vamos viendo cómo comenzamos a hacer una escalonada. Entonces, claro, ahí es mucho más accesible que clientes que estén por debajo de 500, ¿no? Y ya sé a qué percentil van, les diga, mira, si tú superas los 500 soles, te voy a dar 1% de descuento. Y es asequible para ti. Pero otros clientes, que yo sé que están en un rango superior, le puedo decir, si tú me superas los 2.500, te voy a dar 0,5% de descuento. Y es así como podemos ayudar a nuestros clientes en función a su data a seguir creciendo, haciendo una optimización tanto en recursos como en impacto. Entonces, vamos viendo cómo el promedio y el percentil comienzan a combinarse, ¿no? Ahora, ¿siempre debemos sacar el promedio? Aprendimos que no. Por ejemplo, está la mediana. Y la mediana, acá por ejemplo le ponen, sirve mucho para hacer rebates. Efectivamente, los rebates es un beneficio comercial que solemos darnos a nuestros clientes por alcanzar ciertas cuotas, por ejemplo, o algún tema de cobertura. Lo bonito de estas clases, gente, es que no solamente
como les dije al principio, no solamente nos enfocamos en que aprendan la teoría, sino que sea súper aplicable, con casos de negocio, con las vivencias que nosotros los practitioners hemos tenido. Mediana. ¿La mediana qué es? ¿Alguien me puede comentar qué es la mediana? Así en sus palabras en el chat. Lo que está en el medio. Me encantó, Pablo. Excelente definición. El valor de medio. Sí, no hay que darle más vueltas al asunto. Es el valor de medio. Solo que tiene un truquito, que es los datos ordenados de menor a mayor, y ahí está lo importante, y es justamente el valor central, el valor del medio. ¿Ya? Y eso, ¿qué nos ayuda? ¿Cuál es la diferencia entre un promedio y una mediana? ¿Por qué no se utiliza siempre por qué utilizamos siempre el promedio? Porque es más fácil. ¿Qué va a depender? Si tenemos mucha desviación en nuestros datos, y es algo que vamos a aprender hoy día, ¿qué significa esto? Si son muy dispersos, es posible que el promedio me juegue en contra. Y es preferible utilizar una mediana, ¿no? Por ejemplo, quiero darles cómo se aplica el tema de los promedios percentiles y mediana, ¿ya? Ahora, ¿cuántas personas estamos juntas? 154 personas, ¿ya? Ahora vamos a hacer una chanchita. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una cuota. Vamos a poner entre 5 a 7 soles, así ya, que es más o menos en proporción a lo que podemos aportar. Así ya. Entonces, a unos van a poner 5 soles. Vamos a hacer un gran almuerzo virtual, por ejemplo. A unos ponen 5 soles, otros ponen 6 soles, otros ponen 7 soles y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si alguien viene de afuera y ve que el promedio son 6 soles? Va a decir, ah, ok, tu promedio son 6 soles. Genial. ¿Qué pasaría si viene Jeff Bezos o Elon Musk, agarra y dice, yo también quiero aportar, gente? ¿Ya? Yo puedo aportar 2 millones de soles, es muy sencillo. Justamente cambié plata en bitcoins y esto es lo que me sobró. Buenazo. ¿Qué va a pasar con ese promedio? ¿Quién me cuenta? Nosotros 156, ahora que estamos, podemos 5, 6, 7 soles y nuestro promedio era 6 y ahora que viene Jeff Bezos y Elon Musk, pone así 2 millones cada uno. ¿Qué va a pasar? Sube un montón nuestro promedio. Es decir, nos estaría distorsionando la data. ¿Qué pasa si viene Sunat y nos dice, bueno, gente, vamos a hacer una evaluación, estamos viendo que me están haciendo una comitiva para hacer almuerzos, donaciones, hay que tener un impuesto por ahí? Bueno, voy a cobrarles el 5% de lo que veo que están aportando, para eso voy a basarme en el promedio. ¿Qué pasaría si Sunat nos hace eso? Y no, ¿qué pasaría si ves ese dato así con el promediado de Jeff Bezos y Elon Musk? Nos va a cobrar, bueno, su promedio, según lo que estoy viendo, son más o menos unos 50.000 soles, ¿ah? Bueno, gente, listo, comenzamos a desembolsar, incendio de la zona, por ahí veo, nos dejan a todos en la quiebra, ¿no? Entonces, es ahí donde van viendo que en realidad el promedio no es una medida efectiva para esos casos. Y como mencionamos anteriormente, los outliers, ¿no? Los atípicos. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar eso? La mediana. La mediana sería una medida mucho más efectiva para poder sacar ese dato central, porque lo que va a pasar, van a ordenar los datos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, y al final los 2 millones con los 2 millones. Y cuando veamos el valor central, vamos a ver 6 soles, por ejemplo, ¿no? El promedio puede salir 50.000 soles, pero la mediana 6. Entonces, ahí es donde vamos interactuando. Por ejemplo, de nuevo el caso de ventas. Si tuviésemos mucha dispersión de nuestras ventas con los clientes, a veces conviene utilizar mejor la mediana, porque es un dato que va de cierta manera quitar los outliers. Si nosotros sabemos que nuestra data es de cierta manera homogénea, ahí conviene utilizar un promedio. Por las siguientes razones, es más fácil, es más rápido. Ahora, vamos a seguir aprendiendo conceptos de estadística básico. Por ejemplo, la desviación estándar. ¿Qué es una desviación estándar? La teoría nos dice, básicamente, qué tan distintos son los valores, todos estos valores comparados al promedio, ¿ya? Si es muy alta, los valores son súper distintos. Si es baja, los valores son similares al promedio. Quiero hacerles una regresión. Quiero que vayamos al salón de clase donde estábamos
toda la gente así, y quiero ponerles 2 salones de clase, ¿ya? Entonces, tengo un salón de clases donde suelen sacar 15, 16, 17, 15, 16, 17 más o menos, ¿no? Y tengo un salón de clases que suele sacar 10, 20, 10, 20, 11, 19 y así sucesivamente. Entonces, el promedio de ambos puede ser igual. Digamos que el promedio es igual, 15, los dos. La pregunta que les hago, y bombardéenme por favor el chat. ¿Cuál de los dos salones tiene una desviación estándar más alta? ¿El primero o el segundo? ¿El salón A o el salón B? El segundo, tenemos por ahí, segundo, 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 segundo. Perfecto, el salón B. Claro, porque si bien es cierto tengo 10 y 20, me sale el promedio 15, pero tengo más desviación. ¿Y para qué nos sirve la desviación? Aunque tal vez no le hemos escuchado esto, pero a mí me gusta llamarlo como una medida de pronóstico. ¿Por qué? Porque mientras más desviación tengamos, más difícil va a ser hacer pronósticos en función a nuestra data. Tenemos muchos valores que se están moviendo por ahí, entonces va a ser más difícil tomar esos valores y llevarlos a un modelo. Si yo les digo, por ejemplo, la siguiente secuencia, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ¿qué número sigue? Pónganme en el chat, por favor. 5, así, sin pensarla. ¿Se acuerdan esas pruebas psicográficas? Ahí está. Pero si yo les digo 5, 7, 23, 15, 12, 255.000 pi, ¿qué valor sigue? Perdidos. ¿Por qué? Porque hay mayor desviación. Recuerden, mientras hay mayor desviación, sea más alta y dentro de la distribución sea más ancho, es más alejado, los valores son más alejados del promedio y es más difícil hacer pronósticos. Y algunas veces cuando hacemos análisis solemos comprimir grandes cantidades de información en un solo número. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? Es complicado. Cuando tenemos mucha información, a veces sacar el promedio puede ser peligroso. Porque por más práctico que parezca, solo el promedio nos puede jugar en contra. Algunos ejemplos, y eso ya lo hemos hablado, ¿qué pasa si agarramos la población del Perú y comenzamos a decir, ok, el suelo promedio es tal? Y sobre eso damos una bonificación. Ahí podemos tener mucho cuidado. Ahora, lo interesante es que hay mecanismos o herramientas para poder extrapolar. Por ejemplo, recuerden que tenemos otras medidas también que podemos utilizar, como la mediana. Si hay mucha dispersión, la mediana es la voz. No olviden que siempre está la posibilidad de ver la distribución completa o también una muestra. Entonces, ¿de qué va a depender que veamos una distribución completa o una muestra? Básicamente de los recursos que tengamos. Entonces, mientras más recursos vamos a poder explorar one-on-one. No sé cuántos UX, por ejemplo, hay conectados acá, pero yo estoy segurísimo que el sueño de todo UX sería una herramienta que te permita hacer entrevistas, ¿no? Y luego así a toda la población y luego ¡plac!, capturar esos datos y cuantificarlos. Sería extraordinarios, pero no tenemos tantos recursos. Entonces, tenemos que ingeniárnosla, ¿no? Eso también, ahí me pregunta Nasha, ¿se puede aplicar al sueldo básico? Sí, por supuesto. Y justamente, en realidad, para hacer la parte de los sueldos básicos, no hacen un promedio, ¿no? Es justamente comienzan a haber estratos, comienzan a haber segmentos y comienzan a hacer ponderaciones, ¿no? Para que de esa manera haya un número más coherente. Y bueno, la idea es que si pudiésemos ir a todos, sería espectacular, pero hay un tema de recursos, es un tema de eficiencia, por así decirlo, ¿no? Recordemos que la eficiencia es básicamente la productividad, qué tanto puedo hacer con los recursos que tengo. Entonces, ahí está la clave. Vamos a ponernos unos ejemplos y vamos a jugar un poquito por acá. Vamos a ir aprendiendo, vamos a darle vueltas a esto. Acá tenemos 3 gráficos, ¿ya? Tan similares. ¿Quién me puede contar las diferencias que vemos a priori? Si gustan acá pueden prender el micrófono para que yo también tenga más tiempo de tomar agua o pueden ponerlo en el chat. Cuéntenme, disparemos ideas. También lo pueden poner en el chat.
¿Qué diferencias vemos entre los tres gráficos? Tenemos una distribución normal, también llamada campana de Gauss. Tenemos otra, pero tiene ciertos reclieves acá. Y tenemos otra que está más pegadita a la izquierda. La distribución de los dos es completamente diferente. Buena Álvaro. Sí, tenemos por ejemplo, hay más datos por acá, ¿no? En la primera distribución. O sea, se han repetido más veces los valores entre 0 y 10. Normal sesgada a la izquierda, otra está sesgada. Esa terminología me gusta, sesgo, ¿no? O sea, ¿qué tanta orientación puede tener en función a ciertas variables o factores? Excelente. Ahora vamos a ver cómo estamos toda la clase. Vamos a tener una pequeña actividad. Por ejemplo, de nuevo, vamos al Menti. Acá utilizamos nuestros teléfonos. Y vamos a escanear este código, ¿ya? Les va a aparecer un nuevo Menti, también pueden ingresar este código de acá. Vamos a escanearlo y les va a aparecer una pregunta. La primera pregunta va a ser si el promedio de estas tres son iguales. Necesito que saquen su ojo, así su ojo más analítico posible y digan, ¿son iguales? O no, no son iguales. ¿Creen que el promedio de estas tres son igualitas? ¿Todas miden 5? ¿Todas miden 3? ¿Son diferentes? No, son diferentes de todas maneras. Vamos a ver el código nuevamente. Lo publico acá. Ahí está. Vamos a darle unos 5 segundos más de pensada. Vamos a ver las gráficas una vez más. ¿El promedio será igual o diferente? ¿Qué dice la gente? ¡Ajá! Vamos viendo las respuestas en vivo. Ya tenemos aproximadamente unas 70 respuestas, 74, 75. Y la mayoría dice que no son iguales. Estamos por ahí, ¿eh? No hay tanta dispersión entre nuestras respuestas. Vamos a ver un ejemplo más. Vayan anotando sus respuestas. Segunda pregunta. Escaneamos nuevamente el código. Este código de acá, por favor, son diferentes. Y la pregunta es, ¿tienen la misma desviación estándar? Recordemos que desviación estándar es qué tan separados están los datos del promedio, ¿no? Mientras más separados, menor homogeneidad, mayor problema para predecir. Les pongo los gráficos nuevamente, vamos a ir rotando. ¿Esos tendrán la misma desviación estándar? ¿Sí o no? A ver, les pongo nuevamente el código. Ahí está. Listo, ahora vamos a ver las respuestas. Acá la gente dijo, fue más tajante, dijo no, de ninguna manera. ¿No? Tenemos un poco de resultado que dice sí y algunos dicen tal vez. Acá tenemos el voto nulo viciado. Y tercera pregunta. ¿Tiene la misma mediana? Ya hemos aprendido que la mediana es una medida que lo que hace es ordenar de menor a mayor y el eje central, ¿no? Hace un corte ahí. Lo dejo 5 segundos para escaneemos este código. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a poner la gráfica nuevamente. ¿Tendrá la misma mediana si ordenamos todos los datos? De nuevo el código. 3 segundos más. 2, 1. Veamos los resultados. La mayoría dijo que no. Vamos a hacer un repaso de nuestros resultados. Básicamente, tenemos en la primera pregunta, no, la mayoría. En la segunda pregunta, tenemos no, la mayoría. Y la tercera pregunta, tenemos no. Vamos a ver los resultados ahora mismo.
A pesar de ser completamente distintas porque vimos, ¿no? Una tenía una campana de Gauss casi perfecta, por así decirlo, donde tenemos los extremos y luego llega un pico en el centro. La segunda tenía como una pequeña escalada, ¿no? La tercera tenía ya una sesgada hacia la izquierda, la mayoría de datos estaban hacia la izquierda. La primera tiene una distribución normal con promedio 6. La segunda, la naranja, es una mezcla de dos distribuciones normales, con promedio 2 y 10. Y ahora, cuando comenzamos a analizar la verde, es una distribución normal con promedio 3. Las tres son distribuciones normales, a fin y a cabo, porque las tres, siempre una distribución normal va a tender a comenzar bajo, a tener pico o ciertos picos en los valores centrales y otra vez a bajar. Entonces, las tres son distribuciones normales y el promedio de las tres eran iguales. Y es lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, juzgar algo por el promedio nos puede jugar en contra. En este caso, por ejemplo, visualmente parecían que fuesen diferentes, pero eran igualitos. Y acá, la desviación estándar de las dos primeras eran iguales. Es decir, no había tanta dispersión en los datos. Pero la tercera sí, totalmente, no estaban totalmente sesgados hacia la izquierda y tenía una mayor desviación estándar. Entonces, vemos acá que, aunque son gráficos diferentes, la desviación estándar en realidad es igual entre las dos primeras. Es decir, como tenían el mismo promedio y los valores no están tan alejados de ese promedio. Ahora, ¿qué pasa con la mediana? La mediana sí, diferente a las tres. Entonces, la respuesta era sí, no, no. Algunos pusieron acá en la respuesta, no sé, tal vez se inspiraron en el nuevo baile amazónico del ingeniero, que si no han visto el video, por favor, háganlo en este momento. ¿Han visto ese video, de casualidad? Del ingeniero que baila con la agrupación de Quitos. Por favor, es lo máximo. Terminando esta clase, por si acaso es parte de la clase. Tienen que verlo, confíen en mí. Entonces, vamos a la siguiente parte, un resumen más de las variables. La distribución azul no tenía ninguna particularidad, ¿no? Como les había mencionado, es una distribución normal, no tiene picos entre picos, por así decirlo. La naranja tiene algo particular que se llama bimodal. ¿Qué significa esto? Y vamos a ir a analizarlo con el gráfico. Lo que más se repitió acá son estos valores que está entre el 0, por acá, y estos valores que está por el 10. Entonces, son los dos valores que más se han ido repitiendo dentro de la distribución. Es por eso que se llama binomial, ¿no? Y eso es interesante porque inclusive nos permite hacer segmentaciones. Por ejemplo, este grupo de acá tiene sus propias particularidades y atributos, y este grupo de acá tiene otros. Y la tercera tiene valores extremos. Lo más recomendable es tratar esos valores con cuidado, porque inclusive puede ser errores del sistema, ¿ya? Que en realidad a veces ha pasado, y cuéntenme por favor en el chat, que se bajan una base de datos, ¿ya? Y luego agarran y dicen, pero qué extraño, hay negativos. ¿Les ha pasado alguna vez que tienen venta negativa cuando se bajan base de datos? Y tú dices, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo que negativo? ¿Venta negativa? ¿Debería incluirlos en mi análisis, por ejemplo? Dependiendo qué tipo de análisis estamos haciendo. Lo que a veces suele suceder, por ejemplo, es que hacemos una venta a nuestros clientes, por ejemplo, y suelen haber rechazos parciales o rechazos totales. Entonces, en términos de entrada y salida de dinero, lo que puede pasar es que ese negativo sea una salida de dinero originado por un rechazo. Entonces, si yo tuviera que analizar tickets, por ejemplo, o en términos de venta, preventa, mejor dicho, debería quitar los negativos, porque eso va a ensuciar mi data, ¿no? Entonces, es una manera de tener cuidado con los atípicos. Pueden distorsionar nuestras medidas y herramientas de análisis. Y ahora vamos a hablar un poco de correlaciones. Hasta el momento hemos aprendido, por ejemplo, que todo inicia desde la pregunta, ¿correcto? Luego tenemos herramientas simples estadísticas como, por ejemplo, promedio simple, promedio ponderado, la parte de la desviación. Entonces, acá
esta fórmula es de correlación. Y como vimos en un inicio, y les fui adelantándoles un poco, la correlación es simplemente la relación entre dos variables. Sé que esta fórmula parece medio chino, por acá he visto que Gerardo por ahí le han puesto la carita de I'm dead, pero lo que básicamente nos dice esta fórmula es cuál es la relación entre las dos variables. Tenemos las X, una variable X, por ejemplo, una variable Y, y estamos analizando sus desviaciones estándar, o sea, entre esta distribución, qué tan dispersas son los datos. Y luego también estamos analizando sus promedios. Acá. Claro, las clases de estadísticas, la trica, por ahí dicen algunos. Entonces, al final es una relación. En términos sencillos, es por ejemplo saber qué tan dependientes es una variable una de la otra. Por ejemplo, acá tengo distintos resultados. Tac, 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 tac. Son valores, tanto en eje horizontal como eje vertical. ¿Qué quiere decir una correlación cero? Quiere decir que una variable no tiene nada que ver con la otra. Para ello, voy a partir de las variables que sí tienen que ver. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Quién en la pandemia, por favor, cuénteme, y creo que todos hemos sufrido este ciclo de pandemia? Al principio, cuando estábamos encerrados, ¿no? Llegó un punto en el cual dices, tengo que entrenar. Entonces, ya estoy subiendo de peso, ¿no? Si vives en un departamento, los vecinos que están debajo tuyo están peligrando. Entonces, mucha gente comenzó a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una variable que es horas dedicadas al ejercicio. Y luego tenemos otra variable que es, por ejemplo, los kilos que podríamos estar bajando. Entonces, mientras más horas yo le aplique el ejercicio, más kilos voy a bajar. O, por ejemplo, mismo ejemplo, puedo decir, mientras más horas que yo dedique al ejercicio, cuando me vaya a pesar a mi báscula, voy a ver que los números bajan. Esa es una relación, totalmente. Ahora, ¿qué ha pasado muchas veces en pandemia? Que muchas personas comenzaron a descargarse todos los videos, a bajarse todas las aplicaciones, pero no hacían ejercicio. Entonces, se preguntaban, pero si estoy viendo todos los videos y estoy bajándome todas las aplicaciones, ¿por qué no bajo de peso? Porque es importante hacer ejercicio primero. Entonces, no puedo decir que mientras más videos de ejercicio yo vea o mientras más aplicaciones yo pague, eso me va a asegurar el éxito de que yo vaya bajando de peso. Eso es una correlación nula, cero. Entonces, es ahí donde vemos cómo no se aplican las correlaciones. Esto, por ejemplo, es una correlación positiva. Vamos viendo cómo una aumenta, otra aumenta, una aumenta, otra aumenta. Y eso es lo que les mencionaba, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? O, por ejemplo, mientras más horas yo corro, más kilómetros voy a avanzar. Una variable son horas invertidas y la otra son kilómetros recorridos. ¿Cómo puede ser inversamente también las variables? Por ejemplo, mientras más aceleración yo pongo a mi nivel de correr, menos tiempo voy a hacer. Entonces, es así como comenzamos a ver las correlaciones. Y algo interesante es que una correlación, si bien nos ayuda a entender qué tanto se ha movido, qué tan dependientes son las variables, no necesariamente explican causalidad. Acá les pongo otro ejemplo. La correlación de nuestro salario versus la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Mientras mayor experiencia vamos chapando, más conocimientos, el salario puede ir aumentando. Y eso de la causalidad es recontra importante, porque muchas veces confundimos el término y decimos, dos variables están correlacionadas, dos variables, cuando comenzamos a analizarlas, están muy cercanas a 1. Mientras más cercano a 1, quiere decir que son fuertemente relacionadas. Mientras más cercano a menos 1, quiere decir que están fuertemente relacionadas, pero mientras una sube, otra baja, ¿no? Cuando es 0, quiere decir que no tienen nada que ver. Y muchas veces las dos variables pueden estar relacionadas, pero no necesariamente se explican. Eso se le llama correlación espuria, o también llamada correlación por suerte. Este es un término que viene en verdad desde Grecia y comienza a evolucionar en la parte romana y comenzó como algo falso. En realidad es, digamos, una asociación falsa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, si yo les dijera, y eso lo siguieron nuestros antepasados, en muchas culturas del mundo comenzaron a decir, hay sequía, ¿qué hacemos? Y comenzaron a bailar, por ejemplo. Y cada vez que llovía, resultaba que llovía.
Entonces, ¿qué asumieron? Bueno, cada vez que bailamos, llueve. Entonces, cada vez que haya sequía, vamos a bailar. Entonces, la consecuencia de bailar es el agua. Y eso es una conclusión errónea dada por correlación espuria. Como vimos en el caso, por ejemplo, de los crímenes y las camas. No necesariamente es como el temblor y el cambio de clima. Tal cual, sí, exacto. No hay una medida, por ejemplo, exacta de cuándo va a haber un temblor, ¿no? A veces dice cuando ladran los perros, cuando ves las aves volando, ¿no? Pero no es así. Entonces, es interesante. Hasta ahora, haciendo un pequeño recap de lo que hemos aprendido en esta clase, hemos visto que todo empieza por la pregunta. Antes de aventurarnos a comenzar a bajarnos un montón de información, siempre tenemos que saber qué estamos preguntando, cuál es el contexto, qué vamos a analizar, qué queremos solucionar, entender bien a nuestros usuarios. Hay que seguir este step by step de levantamiento de información, análisis de información y luego compartir la data. Hemos aprendido lo que es un promedio simple y que no un promedio simple ponderado que no siempre se aplica. Hay que saber cuándo es preciso o cuándo podemos utilizar la mediana. Existe la correlación positiva, que es cuando dos variables están fuertemente ligadas, una sube, la otra sube, o correlación negativa, una sube, otra baja, pero también existe correlación negativa. Las variables no tienen nada que ver, ¿no? Y hemos visto también, por ejemplo, que mientras la desviación estándar, que es una medida referente al promedio, sea mayor, lo que va a pasar es que la dispersión va a ser mayor. Y al tener una dispersión mayor, el pronóstico que podamos hacer va a ser más complicado. Acá vamos a jugar un poquito. Espero que hayan estado súper atentos a la clase, espero que les haya gustado realmente. Y acá vamos a jugar, y eso tiene premio, gente, así que súper atentos. Básicamente, mientras hemos ido conversando un poco, les he soltado las fijas, como quien diría. Entonces, vamos a ingresar a Kahoot. Espero que hayan jugado Kahoot alguna vez. A mí me encanta eso de acá porque permite ver interacción en vivo. En sus celulares pongan kahoot.it, así, tal cual se escribe, kahoot.it. Pueden ingresar a Safari, Google Chrome, la plataforma que ustedes deseen, y ponemos kahoot.it. Y les va a pedir un pin de juego, que lo vamos a ver ahora. El pin del juego es 385.98. 385.98. Yo lo estoy poniendo acá en la página. Y nos vamos conectando. Perfecto. Yo les voy contando cuál es la dinámica de Kahoot para los que no hemos jugado anteriormente. Básicamente sale una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Y van a aparecer las respuestas. 1, 2, 3, 4. Y cada respuesta tiene un color asociado. Rojo, verde, azul, amarillo. Entonces, la respuesta a la pregunta es 4. Entonces, en nuestros celulares va a aparecer los colores nada más. Entonces, debemos presionar el color referente a la respuesta. Por ejemplo, nuestra pregunta era ¿cuánto es 2 más 2 es igual a 4? Entonces, 4 era amarillo y acá deberíamos presionar el amarillo. Y hay premio. ¿Cuál es el premio? Bueno, es un cupo totalmente gratis a la clase, al módulo de Data Analytics, a las 6 clases que vamos a tener. Así que lo que hemos visto hoy día es la punta del iceberg de todo lo que vamos a poder aprender. Entonces, aprovechemos este Kahoot para ganarnos este premiazo. Algunas recomendaciones que yo les doy es, 1, el celular es muy sensible. Entonces, se les puede escapar el dedo y marcar una respuesta que no estaban pensando. Segunda recomendación, mientras más rápido marquen la respuesta, lo que va a pasar es que van a tener mayor puntaje. Entonces, ya tenemos casi 100 conectados. Esperamos 5 segundos más. Al final del Kahoot, por favor, el ganador, la ganadora, no, yo voy a decir su nombre y ahí, Muri, por favor, nos ayudas, así como servicio de notario, para ya que podamos acercarnos a él y darle su premio, Claro que sí. ¡Listo! Estamos listos, alcanzamos los 100. Espero que tengan muchos éxitos. Arrancamos con el Kahoot.
Más crimen genera más camas hospitalarias. Esto es un ejemplo de... ¡Wow! ¡Qué rápido! Correlación positiva. Correlación negativa. Correlación espuria. Mala administración gubernamental. Ahí está. Esperamos unos segundos más. $10. Tum, tum, tum. Bien, la mayoría puso la respuesta correcta. Correlación espuria, correlación por suerte, correlación falsa, que no tiene nada que ver, ¿no? Posiblemente sea una correlación alta, sí, pero fácil no tiene nada que ver. Y lo importante es saber la pregunta. Vamos a poner musiquita, porque Kahoot viene con... Ahí está. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver nuestro podio. A ver. Melissa, primera. Dani, segunda. Y Belén, tercera. Segunda pregunta. ¿La correlación implica causalidad? Esas respuestas han caído a doble ritmo. ¿Ah? Tac, 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 tac. La música se pone más tétrica, ¿se han dado cuenta? Ahí te juega la psicología. Eso es tranquilos. Correcto, la respuesta es no. Correlación no implica causalidad, ¿no? Causalidad es por esta acción, la consecuencia es esta acción. Correlación es qué tan dependientes son las variables, nada más. Acuérdense ahí del bailecito de la lluvia o también de la compra de videos. ¡Ajá! Belén se movió. Belén primera, Melissa segunda y Álvaro en tercer lugar. Pero Tania está escalando, ¿ah? Tercera pregunta. ¿Tres variables con distribuciones diferentes pueden tener el mismo promedio? La musiquita me hace pensar que estoy en un nivel de Mario Bros. Entrando al castillo. No sé si sean de mi generación, pero si entienden la referencia, tendrán lo mismo que yo. Excelente, efectivamente. Varias distribuciones pueden tener el mismo promedio, pero no significa que realmente se comporten de la misma manera. Ahí conviene posiblemente aplicar una mediana y entender la desviación estándar.
Uy, el podio igualito. Tanto Belén, Álvaro, Melissa están con fibra óptica, de seguro que han marcado ¡plac! En una. Si quiero ver qué tan distintos son los valores comparados con el promedio, ¿qué debo ver? Le temes a la oscuridad. Gran serie. Me acuerdo del episodio de la piscina, tétrico. Me acuerdo cuando estaba en la sal, en la fogata. Una vez quise hacer eso y casi quemó mi casa. Quedo castigado hasta el día de hoy. La desviación estándar, correcto. La desviación estándar me permite ver qué tan dispersos son mis datos, qué tan separados son los valores del promedio, ¿no? Se movió el podio. Belén, Ana Paula y Diego, seguidos por Pablo y Melissa. 18 personas acaban de lograr un hat-trick. Última pregunta, gente. Última pregunta. ¿Estamos listos? 3, 2, 1. Si la correlación es cercana de 0, entonces la relación es negativa, la relación es positiva, no hay relación entre las variables. Adri, no te entendí nada. Faltan algunas respuestas. No, ¿qué pasó? Ahí veo lamentos. 10 segundos. Claro, Tomás, al menos ganamos experiencia. Todavía podemos recuperar en mesa. Efectivamente, gente, no hay relación entre las variables. 1 es súper fuerte las variables, ambas suben. -1 es 1 sube, trabaja, y 0 es nada, no pasa nada. Veamos nuestro podio. Ana Paula, tercer lugar. Belén, segundo lugar. Y la ganadora, el ganador del pase es Diego. Diego, felicitaciones. Ahí tienes tu pase libre al curso de Data Analytics. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Diego. Bacán, gracias. Y bueno, ahora... No, dale. Gracias.